los cristianos acaban de invadir nuestra querida ciudad de Saracusta. Así que a partir de ahora ya no son musulmanes, ¿vale? Nos vamos a hacer a todos cristianos, por las buenas o por las malas. ¿Vale? Claro. Por las que sea. ¿Y quién ha conquistado nuestra maravillosa ciudad de Saracusta? Pues nada más y nada menos que el rey Alfonso I, rey de Aragón, de León y emperador de todas las Españas. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! Las Españas eran como dos. ¡Viva! ¿Vale? Este señor y su esposa, doña Urraca. ¡Viva la reina! ¡Viva! ¡Viva! Están de visita en sus nuevos dominios. ¿Vale? Lo que suelen hacer los políticos. ¿Vale? Pasearse por la ciudad agitando la mano. Y saludando sobre todo a los niños porque queda muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es lo que hacen. ¿Vale? Para que la gente les conozca. ¿Vale? Aquí, nuestro rey Alfonso, primero que participar, batallador sí, participar en la batalla regulero. Iba y venía. Quien realmente estaba al mando de las tropas era un amiguete suyo que se llamaba Gastón de Bearn. Y era francés, franco, ¿vale? Y era un experto en armas de asedio. Él estuvo en la última conquista de Jerusalén. Así que la ciudad de Saracusta estaba totalmente rodeada por armas de asedio, ¿vale? Que finalmente tampoco se llegaron a utilizar demasiado, porque la ciudad fue rendida por hambre y sed, ¿vale? ¿Qué sed teníamos? Habían cortado todas las acequias de acceso a la ciudad y los cristianos estaban justo al otro lado del río, por allí, ¿vale? Y en la zona de la Aljafería, pegadicos, ahí estaban. Así que la situación era muy complicada. Más aún el caudillo de la ciudad, Ibn Talfiwi, que seguro que le suena muchísimo, fue el último caudillo musulmán almorávide que hubo aquí en Saracusta. Este Ibn Talfiwi, como dicen aquí, no daba demasiado mal. Quiero decir, Saracusta en ese momento concreto, prácticamente no entraba en las guerras de la zona. Normalmente se defendía, los intereses de Ibn Talfiwi eran otros. De hecho, el visir de Ibn Talfiwi, o sea, el que gobernaba en su nombre, en realidad, igual le suena, era Averroes, el que nosotros conocemos por Averroes, el gran filósofo. Pues ese era el visir de Saracusta. Enseguida se montó una muy buena porque, evidentemente, desde el reino nazarí de Granada, que todavía no era nazarí, vinieron a ayudar a la conquista y se montó una buena. Conquistaron Tudela, tuvo que mover las tropas, en fin, Tarazona, todo fue bastante complicado. Aquí en Saracusta viven unos 25.000 habitantes, entre 25 y 30, entre la ciudad en sí y los arrabales. Y toda la gente que había en los arrabales, cuando fueron asediados, entró dentro de la ciudad, con lo que los problemas de comida, de alimento y de agua se multiplicaron. Pero ¿cómo llegaron? ¿Por qué conquistaron Saracusta? Evidentemente por su situación geográfica y porque era una ciudad muy importante que cobraba tributos de toda la zona de lo que ahora es Valencia. Valencia, Denia, ¿vale? Eran ciudades vasallas o tributarias de Saracusta. Por tanto, era un núcleo muy importante. Aún así, los caudillos cristianos no se atrevían demasiado a venir a tocarle las narices a Ibn Talfiwi. Era un señor muy poderoso, ¿vale? Y entonces encontraron una manera de conseguir que cristianos de toda Europa vinieran aquí a conquistar Zaragoza. ¿Cuál? Una bula papal que convirtió la toma de Saracusta en una cruzada, de tal modo que todos los beneficios religiosos se aplicaban a toda la gente que participara en la conquista de esta ciudad. Con lo que se apuntaron un montón de gente, ¿vale?, a conquistar. Francos, germanos, italianos, españoles de todas las partes de la península vinieron aquí, a conquistar Saracusta. Y se montó, ¿saben dónde se reunieron todas estas tropas? En Ayerbe. Se reunieron todos los ejércitos en Ayerbe y bajaron desde allí, ¿vale? Se pusieron a asediar la ciudad y estuvieron entre 6 y 7 meses asediando la ciudad, con muchos problemas tanto dentro como fuera de esta ciudad. Pero en invierno de 1118 muere
el caudillo almorávide que gobernaba la ciudad, Intalfiwi. Él se muere. Y en ese momento de confusión los cristianos aprovechan, cruzan los arrabales de la ciudad y lo primero que conquistan es la aljafería. ¿Vale? Ahí estaban. Con lo que la ciudad estaba prácticamente perdida. Todavía hubo un intento de las tropas que venían del sur ayudando a Intalfiwi, pero finalmente no fue tanto porque mataran a mucha gente o porque utilizaran sus armas de asedio, como que toda la gente aquí no tenía para comer ni para beber. Entonces, con el problema de la muerte de ese señor, finalmente rindieron la ciudad. La rindieron el 8 de diciembre de 1118 y el 11 ya estaban los cristianos entrando en la ciudad. Poco tiempo después vino de visita nuestro querido Alfonso I. Un aplauso para él. ¡Viva el rey! Nuestro nuevo rey. Así que todos vosotros tenéis un nuevo rey. ¿Vale? Un nuevo rey cristiano. ¡Viva el rey! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Y la reina! Y la reina también. ¡Viva también! Y los dos estaban enfadados. Ya se habían separado. ¿Vale? La reina Doña Urraca, ¿vale? Y el rey Alfonso estuvieron juntos solo 3 o 4 años. No se aguantaban. No se aguantaban y se pegaban de leches mientras estaban conquistando Saracusta. En la zona de León, Asturias, Galicia se estaban pegando los ejércitos de Doña Urraca y los ejércitos de Alfonso, que tampoco tenían otra cosa que hacer más que pegarse, ¿vale? Que vendrían para eso. ¿De acuerdo? Pero con esta vamos a imaginarnos que para este momento, porque poco después llegan a un acuerdo y se reparten los territorios, separándose finalmente la corona o los reinos de Aragón de los de León. En este momento Alfonso se consideraba todavía rey de León, por eso tenemos un león en el escudo de Saracusta, ¿vale? Es gracias a esta señora, a Doña Urraca. Ellos no tuvieron hijos, ¿vale? Así que, luego si queréis os cuento, hubo diversos problemas. Pero el rey no ha venido aquí a eso, el rey ha venido a que le conozcan sus súbditos, que sois vosotros, ¿vale? Gente de baja estofa, ¿vale? Miserables ciudadanos de esta ciudad de Saracusta que el rey va a llevar hasta lo más alto, ¿vale? Pero como no hay todavía ni TikTok, ni Instagram, pues tenéis que venir en persona a que les veáis la cara y sobre todo a ofrecerle vuestro vasallaje, ¿vale? Esto es una cosa que gusta mucho, ¿vale? A los señores, ellos vienen aquí, saludan, ¿vale? Y todo el mundo les hace reverencias. De hecho, sobre todo para los más jóvenes, que es los que lo más importante es que los más jóvenes, ¿vale?, se conciencien de quién es su nuevo rey, ¿sabes? No, claro, porque ellos están todavía pensando en el anterior, los mayores han vivido con él, pero los jóvenes no. Entonces nos interesa que los más jóvenes, ¿vale?, hagan una reverencia a nuestro nuevo rey, Alfonso I. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Y su hermosa esposa! ¡Viva también! También es verdad que el rey ha traído unos dulces de la zona de Valencia, unos caramelos, ¿vale?, que va a donar generosamente a cualquiera que se acerque a su majestad y le haga una reverencia. Así que si alguien quiere caramelos, no tiene más que acercarse a su majestad y hacer una reverencia. ¿Sí? ¿Alguien le apetece? Adelante, adelante. Cuanto más bonita sea la reverencia, más caramelos, vosotros mismos. Tenéis edad todavía de tomar caramelos, venga. Nuestro rey Alfonso fue criado en un monasterio, era una persona extremadamente religiosa. Algunos dirían que mojigato. Y su muerte trajo muchos problemas a la corona de Aragón, muchísimos. ¿Por qué? Porque cuando él murió, regaló o dio todas sus posesiones a la iglesia